Y vamos con los otros viejos conocidos, los Rothschild. Y vamos con los Rothschild, que son la familia más poderosa en estos momentos, dentro incluso de su propio círculo de familias. Así que este video va a ser largo, con mucha información. Bueno, el ahora imperio Rothschild tuvo unos comienzos humildes, podríamos decir, como todos ellos en el caso de estas familias. Su fundador, el fundador del imperio, fue Meyer Amschel Rothschild, que nació en 1744 y se crió en el gueto judío de Frankfurt, en Alemania. Mucho se habla siempre de que el apellido original era Bauer y que se le cambió por Rothschild. Y esto tiene que ver con que el Rothschild anterior, es decir, el padre, tenía una relojería, una joyería, relojería, venta de metales, y tenía un escudo como marquesina, digamos, que era rojo, y en esos momentos era una familia de clase media, de judíos que se dedicaban a esto de los metales, que era a lo que estaban reservados básicamente, después vamos a hablar bien de eso, y que en su momento, cuando este señor Meyer se fue para hacer lo que ahora voy a contar, que su apellido era Bauer, a la vuelta encontró nuevamente el negocio que había sido de su padre, es decir, el local, lo compró y todavía tenía eso puesto ahí arriba como divisa, y entonces tomó el apellido teniendo en cuenta esa divisa roja, porque tiene que ver con el significado de Rothschild en alemán, y ahí es donde él se habría cambiado el apellido y lleva el apellido de lo que era el logo, podría decirse, de la tienda de su padre. Bueno, entonces el que hizo el dinero más importante fue Meyer. En esa época, él nació en 1744, los judíos vivían en estas especies de juderías en toda Europa y tenían ciertas restricciones, todo lo que implica un gueto. Y de niño Meyer aprendió sobre el mundo de los negocios porque si bien ellos vivían en un gueto, no es que estaban marginados para muchas cosas, pero eran reyes en cuanto a otras. Todo lo que tiene que ver con el préstamo eran los que se dedicaban, los cristianos no hacían esto. Entonces ellos eran cambistas, prestamistas, a todo nivel. Entonces, claro, un niño que se cría ahí, obviamente aprende el negocio desde la cuna. El padre comerciaba con monedas y con otros productos básicos que estaban relacionados y se dedicaba a eso. Uno de los clientes del padre era el príncipe heredero Wilhelm de Hesse, que era el gobernante de la zona, porque ellos venían de la zona de Hesse, que además es muy famosa porque muchas dinastías de este tipo vienen de ahí. Y este linaje de Hesse también tiene que ver con estos círculos, con el satanismo y todo lo demás. Bueno, Meyer queda huérfano a la edad de 12 años porque su madre y su padre murieron en una epidemia de viruela. Y entonces tenía 12 años y antes de cumplir los 13 o más o menos esa edad, decidió meterse a aprendiz en una empresa bancaria en Hannover. Por supuesto, porque era a lo que se dedicaban todos ellos, todos sus conocidos. Entonces, con esa edad, él podía ser aprendiz. No podía entrar a hacer otra cosa. Entonces, ahí aprendió de todo. Todos los entresijos de la banca, del comercio exterior,
Hizo conexiones, desarrolló habilidades financieras, porque además eran bancos que asesoraban y servían a la nobleza reinante. Y algunos de estos banqueros incluso tenían el estatus de lo que se conocía como judío de la corte, que tenemos un video explicando exactamente qué era esto. Bueno, él vuelve a Frankfurt cuando ya tenía 19 años. Tenía hermanos y ahí continuó las actividades comerciales y este cambio de dinero, todo lo que había hecho el padre, es decir, ellos tomaron eso, vendía monedas raras, bueno, todo lo que hacía el padre más todo lo que él había aprendido después. A través de esta actividad monetaria, digamos, Rothschild conoció al príncipe heredero Wilhelm, que había sido cliente ya de su padre. Y en 1785 Wilhelm se había convertido en Wilhelm IX, el Landgrave de Hesse-Kassel, y era el más rico del continente europeo. Bueno, enseguida Rothschild le otorgó otros servicios bancarios a Wilhelm y a otros nobles, y en 1769 se le otorgó el título de mayordomo de la corte. En 1770 se casó y tuvo 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres. En 1817 el emperador austríaco Francisco I ennobleció póstumamente a Meyer Amschel Rothschild. Ya estaba formando el imperio bancario Rothschild en ese momento, y que además se benefició enormemente de la Revolución Francesa. No nos olvidemos que además la Revolución Francesa estuvo organizada, llevada a cabo por los Illuminati. Los Illuminati, que son esa mezcla, como ya dijimos tantas veces, esa asociación entre jesuitas y banqueros, que dieron nacimiento a los jacobinos, bueno, todo lo que tuvo que ver con esto. Por supuesto, acá tenemos a los banqueros, además de origen házaro. Bueno, durante la guerra también que hubo, Rothschild facilitó las transacciones monetarias para los soldados mercenarios de Hesse. Y para la misma época, Rothschild envió a sus hijos a vivir a las capitales de varios países europeos con el objetivo de establecer negocios bancarios en Nápoles, Viena, París y Londres, además de Frankfurt. Con los hijos de Meyer Rothschild esparcidos por Europa, las 5 sucursales afiliadas se convirtieron de hecho en el primer banco en trascender fronteras. Los préstamos a los gobiernos para financiar operaciones de guerra durante varios siglos han brindado a la familia Rothschild amplias oportunidades para acumular bonos y crear riqueza adicional en una amplia gama de industrias diferentes. Antes de morir en 1812, Meyer Rothschild dejó reglas estrictas para sus descendientes sobre cómo debían administrar las finanzas de la familia. Quería mantener la fortuna dentro de la familia y como tal fomentaba la organización de bodas entre parientes. Según un artículo publicado en la edición de agosto del 2003 de la revista Discover titulado Adelante, besa a tu prima, el alcalde Amschel Rothschild arregló sus asuntos de manera que los matrimonios de primos entre sus descendientes fueran inevitables. Su testamento prohibía cualquier herencia directa a las descendencias femeninas. Sin una herencia, las mujeres Rothschild tenían pocos posibles cónyuges de la misma religión y estatura económica y social también, con la excepción de otros Rothschild. Entonces las novias Rothschild se tenían que casar con novios Rothschild, porque si no nadie las tomaba. 4 de los sobrinos de Meyer se casaron con sus sobrinos y uno se casó con su tío. Bueno, así que la elección de pareja estaba limitada, digamos, por la distancia que podían viajar en su día libre hacia algún pariente. De los 4 Rothschild que se aventuraron, el tercer hijo, Nathan, logró el mayor éxito.
de los que se fueron para otras capitales, al que mejor le fue a Nathan Rothschild. Y tomó la iniciativa en lo que eran las finanzas internacionales. Es el que se fue a Londres. Él se mudó a Inglaterra en 1798 y ahí fundó una compañía textil con un capital de trabajo de 20.000 libras esterlinas, el equivalente a lo que en la actualidad serían 2 millones de libras esterlinas. Bueno, eventualmente fundó un banco, por supuesto, que se convirtió en N.M. Rothschild & Sons. Y aunque la propiedad privada todavía estaba controlada en ese sentido por la familia Rothschild, N.M. Rothschild & Sons registró una ganancia neta de 51.558 millones de libras en el 2015. Al igual que los otros bancos Rothschild que se establecieron posteriormente en toda Europa, la filial de Londres proporcionó crédito al gobierno en tiempos de guerra y crisis. Durante las guerras napoleónicas, por ejemplo, gestionó y financió varios subsidios que el gobierno británico envió a sus diversos aliados y prestó fondos para pagar a las tropas británicas, casi financiando todo el esfuerzo bélico británico. En 1824, junto con Moises Montefiore, fundó Alliance Assurance Company, que hoy continúa con sus actividades como RSA Insurance Group. Nathan también obtuvo los derechos de las minas de Almadén del gobierno español en 1835, asegurando un monopolio europeo sobre el mercurio que se usaba para refinar oro y plata. El suministro de la sustancia química resultó útil en la década de 1850, cuando N.M. Rothschild & Sons comenzó a comercializar oro y plata en nombre del Banco de Inglaterra y la Royal Mint. Como todas estas familias, esta también se dedicaba a la filantropía, como una forma de negocio social y para limpiarse la cara de acusaciones de tratos turbios, lavado de dinero liso y llano. Y Nathan contribuyó a muchas áreas de la filantropía en la comunidad judía. Posteriormente, su familia extendió estos esfuerzos caritativos a otras poblaciones en París y Londres. Sus primeros esfuerzos fueron a las sinagogas de Londres. Continuó apoyando este trabajo que finalmente condujo a la formación de United Synagogue, una organización más grande que ayudó a racionalizar las causas de las sinagogas individuales más pequeñas. Posteriormente, varios miembros de la familia apoyaron la creación de Israel y contribuyeron a la construcción de edificios gubernamentales. Nathan tuvo 7 hijos con su esposa Hannah Baron Cohen. Estos niños construyeron sobre la base de la tradición filantrópica de su familia. El archivo de Rothschild informa que la hija menor de Nathan, Louise, y sus 7 hijas asumieron la responsabilidad de muchas de las 30 fundaciones de los Rothschild en Frankfurt, solo en Frankfurt. Estas fundaciones incluían bibliotecas públicas, orfanatos, hospitales, hogares para ancianos y fondos especiales destinados a fines educativos. En la fachada, ¿no? La Jewish Free School de Londres, en particular, recibió un amplio apoyo financiero de la familia, obviamente. Y los esfuerzos educativos en Austria, Francia e Israel también fueron posibles gracias a la generosidad de los Rothschild. Además de los fondos para la educación, la familia proporcionó unas 60.000 obras de arte a numerosas organizaciones. También amplió la creación de viviendas sociales en las ciudades de Londres y París y se creó la Fundación Rothschild para promover estos esfuerzos. Y me viene a la mente Don Escobar, el narco, que montaba barrios enteros, hacía campos de fútbol, sociedades de fomento. Bueno, a otro nivel era la cosa, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Fue pasando el tiempo y claro, hubo muchos cambios en el mundo, incluidas las guerras mundiales,
la política, las rivalidades familiares, y todo eso redujo la fortuna de la familia durante los siguientes 100 años al pionero. La sucursal del Banco de Nápoles, por ejemplo, se cerró en 1863 porque estuvo el problema de la unificación de Italia. Y además la falta de herederos varones llevó al cierre de la sucursal de Frankfurt en 1901. La sucursal de Viena se cerró en 1938, después de que los nazis invadieron Austria, y además era una época turbulenta, que después vamos a ver qué pasó con esto. Bueno, el gobierno de Vichy en Francia expropió las propiedades de los Rothschild-Bordeaux durante la guerra, y los nazis confiscaron millones de dólares en arte y otros objetos de valor de la rama austríaca de la familia, que fueron devueltos por el gobierno austríaco en 1998. Y que además no fueron los únicos, los nazis se llevaron las obras de arte de toda Europa. A lo largo de los años, las lujosas propiedades de los Rothschild fueron donadas gradualmente a los gobiernos británicos y francés y a otras organizaciones y universidades. Pero no nos confundamos, esto no es caridad, ni tampoco es ser víctimas de nada, esto era porque les convenía. Para la década de 1970 permanecían 3 bancos Rothschild, conocidos con ese nombre, por supuesto. Eran las sucursales en Londres y París y un banco suizo, fundado por el barón Edmond Adolphe de Rothschild. En 1982, el gobierno socialista del presidente François Mitterrand le dio un golpe al banco parisino, nacionalizándolo y rebautizándolo como Compagnie Européenne de Banque. Pero detrás de todo esto siempre siguieron moviendo los hilos, y lo único que hacen es cambiar de nombre para no llamar la atención. Y vamos a verlo en detalle. Así que vamos a ver algunas cositas de esta familia en particular. Springmeier cuenta una anécdota que sucedió en 1974, en el verano posterior a la guerra de Yom Kippur. Él viajó a Israel y tuvo la oportunidad de visitar muchos de los edificios, como la Knesset, que había sido construida con dinero de los Rothschild, como dije anteriormente, cuando se estableció el Estado de Israel. Esta Knesset sería el equivalente del Capitolio del Congreso de Estados Unidos. Bueno, uno de los Rothschild en su testamento dejó el dinero para proyectos de construcción en curso en Israel, y los Rothschild tienen el honor de nombrar una calle en Jerusalén. Es decir, tienen su propia calle, bueno, como es lógico, ¿no? Después de la guerra hubo todo un tema, y esto tiene que ver con Alemania y con Turquía. Los pueblos de Alemania y de Turquía son muy cercanos porque hay muchos turcos que emigraron en la década del 70, sobre todo a Alemania. Hoy por hoy representan un gran número de la población en Alemania. Y además, como se recordará, Turquía luchó del lado de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Algunos judíos poderosos, incluidos los Rothschild, fueron los responsables de formular los tratados impuestos a Alemania después de la Primera Guerra, esos que fueron unos tratados infames. El tratado dio a los Rothschild el control de los ferrocarriles palestinos que formaban parte del Imperio Otomano, porque al finalizar la Primera Guerra, el Imperio Otomano se cae y se divide entre Gran Bretaña, Francia, Grecia, Italia. Queda totalmente desmembrado. Palestina queda en manos de los británicos y los Rothschild toman el control de los ferrocarriles. Y así van allanando el camino para que los Rothschild tuvieran una influencia segura para dictar la política con respecto a Palestina. Los Rothschild hicieron préstamos a Turquía, que en ese momento ya era una república, que ascendieron a casi 100.000 millones de libras. Cuando el gobierno turco colapsó después de la Guerra Mundial, porque estaban del bando perdedor, los Rothschild reclamaron crédito en Palestina, debido a esos préstamos turcos impagos.
El gobierno británico siguió los dictados de los Rothschild, obviamente, y se les dio el mandato sobre Palestina, y así los Rothschild pudieron, a través de sus delegados en el gobierno británico, constituir los pasos que conducirían a la creación de la nación de Israel. Con la cuestión Balfour. Bueno, escribieron muchos libros los Rothschild. Y ahí se nota cuál es su filosofía, ¿no? Lo dicen abiertamente, porque ellos creen que el dinero es lo que hace girar al mundo. Es decir, si tienes dinero, puedes hacer cualquier cosa. El dinero es Dios y es adorado y servido. Que en cierto punto es cierto que si uno tiene dinero puede hacer muchísimas cosas. Eso es una verdad de perogrullo. Pero el tema es si uno adora el dinero. Eso es otra cuestión. Estas familias acumulan más de lo que pueden gastar. Que está bien, uno ¿qué le va a criticar? Si lo hacen de buena manera, es una cosa. El tema es cuando para acumular semejantes fortunas lo hacen pisando cabezas y matando gente. O haciendo genocidios, porque ni siquiera estamos hablando de rivalidades entre dos personas. Estamos hablando de que manejan los destinos de naciones enteras, por no decir el planeta. Entonces, son como una especie de devotos del dinero que continúan vendiendo sus almas por este Dios falso pero poderoso. Y hubo un poeta filósofo, Heinrich Heine, que era hijo de un banquero, que dijo: el dinero es el Dios de nuestro tiempo y Rothschild es su profeta. Creo que lo pinta bastante, ¿no? Se dice que Amsel Rothschild dijo, o sea, el primero: dame el control de la economía de un país y no me importa quién haga sus leyes. La famosa frase, ¿no? Y hoy sus descendientes se reúnen 2 veces al día en Londres para dictar al mundo cuál será el precio mundial del oro. También dictan lo que la Reserva Federal hará con las finanzas de Estados Unidos. Bueno, y hay otras cuestiones. Ya que veníamos hablando de quién era el Dios, y hablábamos del dinero y del oro, según testigos oculares, lo suficientemente prominentes como para visitar una casa de los Rothschild ingleses, porque como todas estas familias tienen diferentes ramas, como vimos, porque se fueron a las diferentes capitales de Europa y luego pasaron a Estados Unidos, y de ahí nacen las nuevas casas dinásticas Rothschild. Bueno, quienes visitaron la casa de los ingleses vieron que también adoran a otro dios, además del dinero, que es Satanás. Los Rothschild han sido satanistas durante muchas generaciones y son una parte importante en lo que se llama el sello de Salomón, también conocido como el hexagrama, que es la estrella de 6 puntas, la estrella de David. Y el tema con esta simbología es que este sello de Salomón, el hexagrama, no se consideraba un símbolo judío antes de los Rothschild, antes de que ellos lo empezaran a usar. A lo largo de la Edad Media, el sello de Salomón había sido utilizado por magos, hechiceros, brujas, incluso druidas, árabes cabalísticos, satanistas. Es decir, bueno, servía para hacer todo lo que sea magia negra. Por supuesto que esto tiene que ver con que si está del derecho o del revés, porque también se dice que se puede utilizar positivamente si está bien utilizado. Bueno, lo que siempre pasa con los símbolos, ¿no? Pero así se lo conocía en la Edad Media. Una de las apariciones de este símbolo en la antigüedad se remonta a hace 1200 años en una mezquita musulmana en Tel Aviv. En el siglo XII, un judío askenazi llamado Menahem ben Duyi, que decía ser el Mesías,
usó este símbolo mágico. Como los Rothschild eran satanistas, porque vienen de la rama Házára, adoptaron este poderoso símbolo mágico para su escudo de armas en 1822. Y acá viene lo que contaba sobre el tema de la tienda y el logo que tenía arriba. El nombre que ellos tomaron se deriva del hecho, justamente como mencioné, esto pasó en el siglo XVII, cuando Amschel Meyer-Bauer colgó este hexagrama roja fuera de la tienda y de las sucursales que después tuvo para identificarlas. Entonces el hijo después decidió llamarse Rothschild, que sería Rothschild en alemán. En videos anteriores hablamos de Alice Bailey, la satanista, la que estaba con Madame Blavatsky y que fue directora, podríamos decir, de el grupo teosófico. Bueno, ella escribió Tratado sobre magia blanca, que supuestamente lo canalizó, bueno, todo un rollo con eso que no viene al caso. Y ella ahí, en la página 412, establece que la jerarquía tiene en sus filas a un grupo especial denominado grupo financiero. Por jerarquía entendemos cuestión satanista, ¿no? Este grupo financiero es el que controla todo lo que puede convertirse en energía, construyendo una dictadura sobre las relaciones comerciales y cambiarias. Según Alice Bailey, el grupo financiero es el último grupo encabezado por la jerarquía. En 1836, Zevi Hirsch Kalischer se acercó a un Rothschild y le propuso comprar toda la tierra de Israel. Los Rothschild tardaron muchos años en tener éxito en la creación de Israel. Los judíos ultraortodoxos israelíes nunca servirán al ejército israelí porque saben que su Dios está detrás de la creación de Israel, que no es justamente el de la Biblia, sino que son judíos apóstatas, ricos, es decir, los házaros. Y bueno, se niegan a servir en este sentido. En eso, bueno, les podemos dar un punto, ¿no? Después tenemos a otros que son la moneda opuesta, como Jerry Falwell, que anda diciendo que Israel es la nación de Dios para los hombres, como Falwell, claro. Y como Falwell también, este Dios que ellos adoran, permitió que Hitler llegara al poder, al igual que Stalin, porque fueron los Rothschild los que estaban detrás. Ya lo hablamos ampliamente, que siempre están financiando todo. Entonces, el Dios que ellos adoran es quien organizó, digamos, la Rusia de Stalin, que domina hasta el día de hoy a Estados Unidos, a Israel. Bueno, y claro, la mayoría de la gente, judía o no, no se pregunta sobre el significado oculto de ese símbolo que ya ahora pasó a ser el símbolo de una nación, no solo del Estado de Israel, sino de la nación judía en el mundo, de los que están diseminados por el mundo, como la cruz cristiana. Piensan que siempre fue así, nunca averiguaron. Del rey David no tiene nada que ver con el hexagrama. Su hijo Salomón sí, cuando comenzó a adorar a Astoret, o Astarte, o Saturno, es todo lo mismo. Salomón, que era un gran hechicero. El dios Saturno está asociado con la estrella, con el planeta, pero tanto Saturno como Astarte se identifican también con otros nombres.
Y la cuestión de Saturno es muy importante para entender la historia de esta especie de conspiración que se remonta a la antigüedad. Tiene que ver con las Saturnalias, tiene que ver con que Saturno también se refiere a Lucifer, a que está asociado con el mal. Esto hay videos sobre Saturno en el canal. Saturno era muy importante para la religión de Mitra, por ejemplo. Y constituyen la hermandad de Saturno, esta gentuza. Bueno, y hay mucho, ¿no? Así como que todo nos lleva a los Rothschild. George Russell, en una carta al barón Lord Rothschild en 1891, enviada desde Palestina, Russell, miembro de otra de las familias satánicas, enumera posibles escenarios de acción que podrían adoptarse para asentar a los judíos en Palestina y agradece a Rothschild por el dinero que permitió la fundación de algunas colonias judías. Eso también hay video de cómo fueron primero colonizando para luego, después de la Segunda Guerra Mundial, instaurar el Estado de Israel. Bueno, entonces él le escribe textualmente y dice: lo que necesitamos aquí, junto con agua limpia y saneamiento, es un buen gobierno que proteja a los pobres de los delincuentes y de los ricos. Incluso las instituciones bancarias con bases sólidas y negocios honestos serían extremadamente necesarias. Que el Dios de Jacob te dirija, mi querido Señor, y dirija a todos los que están interesados en la liberación de Israel y su prosperidad, y bienaventurados los que en cualquier medida sirvan de medio para la realización de la obra. Bueno, esto fue lo que le escribió Charles Russell. Cuando la Iglesia mormona necesitó fondos a fines del siglo XIX, fueron a Kuhn, Loeb and Company y está bajo el control de los Rothschild, Kuhn, Loeb and Company. Y vamos a ver cómo es esto. El método por el cual la casa de los Rothschild ganó influencia fue el mismo que la nobleza usó durante siglos: el matrimonio. Los hijos de los Rothschild, tanto niñas como niños, se casaron en base a alianzas que beneficiarían a la familia Rothschild. Pero en estos dos últimos siglos, habiendo alcanzado tanto poder, decidieron consolidarlo casándose entre primos, como vimos. Jacob Schiff creció en la casa que los Rothschild poseían en Frankfurt y llegó a Estados Unidos con dinero de los Rothschild y tomó el control de una pequeña empresa bancaria judía fundada por dos comerciantes de Cincinnati, Abraham Kuhn y Solomon Loeb. También se casó con la hija de Salomón. En 1885, Loeb se retiró y Schiff dirigió Kuhn and Loeb Company. Y esto en nombre de los Rothschild, hasta 1920, cuando murió. Durante la juventud de Russell y Brickman, Lord Rothschild era considerado como el líder laico de la comunidad judía mundial. Edmund Rothschild fue presidente de la Asociación de Colonización Judía, que era un grupo sionista. Anselm Rothschild señaló que su abuelo, Amschel Meyer Rothschild, insistió en la cláusula 15 de su testamento con lo siguiente: que mis hijos y sus descendientes puedan permanecer fieles a su fe judía ancestral, que en realidad sí es la de los házaros. Amschel Rothschild señaló que esto era muy importante para que la familia no perdiera el poder. Y se mantuvieron fieles a la fe ortodoxa. Obviamente el mundo judío colmó de elogios a los Rothschild. Además, los Rothschild gobiernan un mundo cristiano. Ningún gabinete de gobierno toma decisiones sin su consentimiento. Extienden sus tentáculos con la misma facilidad en San Petersburgo, en Viena, en París, en Londres, en Washington. Bueno, ahora digamos que en San Petersburgo, no sé, tengo mis dudas, hoy por hoy.
Eh, bueno, el barón Rothschild es el jefe de la casa, es el verdadero rey del reino de Judá, digamos. Una especie de mesías también, el león de la tribu de Judá, el barón Rothschild. Y también están relacionados con todo el engaño ese del priorato de Sion. La historia del Consejo Judío de Ancianos de Sion también. O sea, están metidos en todo. Más allá de todo lo que siempre están todos metidos en todos lados, estos además están en estos otros lugares. Bueno, ellos siempre están ahí, bueno, con la historia de la filantropía. Y, por ejemplo, los Rothschild, hay uno en especial, James Rothschild, que le entregaba dinero a los judíos franceses pobres. Les entregaba 5 francos del momento, que es el equivalente a lo que hoy sería $1. Y por eso muchos hablan de la avaricia de los Rothschild, así como lo dicen de los Rockefeller y demás. Y realmente es que su dinastía destruyó tanto a los judíos honestos como a los cristianos. Y ya hubo un momento en que nadie quería criticar a los Rothschild. Ahora les estamos dando duro, pero bueno. Otra cuestión más con los Rothschild es el tema de los Illuminatis de Baviera, y al menos uno de los hijos de Amsel era miembro, como vimos cuando hicimos el video sobre los Illuminati. Al tener a los hijos dispersos por todas las capitales, además de tener sucursales y filiales de sus compañías y bancos en toda Europa, también tenía su servicio secreto de inteligencia y su red de medios para gestionar ante cualquier gobierno europeo. Y hay una voluminosa cantidad de correspondencia enviada por los Rothschild, obviamente. Y esto se tradujo en que, además de tener un servicio de inteligencia privado, por así decir, familiar, tuvieran un correo que funcionara correctamente, digamos, y nadie se interpuso. Y después de que se descubrieran los Illuminatis de Baviera, el centro del poder oculto de las sociedades secretas europeas se desplazó a los Carbonari, también conocidos como Alta Vendita, dirigidos por otro poderoso Rothschild, que fue Karl Rothschild, uno de los hijos de Amsel. En 1818, Karl participó en la redacción de un documento secreto que fue enviado a la sede de la masonería por la Alta Vendita. Los masones se angustiaron cuando se enteraron de que se había perdido una copia de este archivo y otorgaron una recompensa a cualquiera que se ofreciera a devolverles la copia perdida. Originalmente fue escrito en italiano y el título se traduce como Instrucciones permanentes, guía para los jefes de los grandes superiores de la masonería. El libro que siempre menciono, que es 10.000 masones famosos, indica que otros 2 hijos de Amsel eran masones también, James Mayer Rothschild y su hermano Nathan Mayer Rothschild. Nathan, justamente el que más dinero hizo después. James Rothschild estaba en París y era grado 33 del rito escocés. Y Nathan, el que estaba en Londres, era miembro de la logia de emulación. Y el masón judío Katz indica que Salomon Mayer Rothschild fue iniciado en la masonería el 14 de junio de 1809. Y obviamente se hicieron poderosos dentro de la masonería. Después tenemos a los sansimonianos, de los que ya hablamos también, y que fueron los precursores del comunismo, que alaban al barón Rothschild en su revista Le Globe, y dicen textualmente: no hay nadie que represente hoy mejor el triunfo de la equidad y el trabajo en el siglo XIX que el barón de Rothschild.
Y dice, ¿este judío nació millonario? No, nació pobre. Y si supieras cuánto genio, paciencia y arduo trabajo se necesitó para construir la casa de Rothschild, la admirarás en lugar de insultarla. Eso decían. Lionel de Rothschild participó en la primera internacional comunista. Y Mazzini, que era masón, que también ayudó con el tema del comunismo, elogió también a los Rothschild. Y dijo, Rothschild podría ser rey de Francia si quisiera. Claro, a tanto habían llegado. Bueno, después tenemos a un señor de nombre Adolphe Crémier, que era un masón judío francés, a los que los Rothschild le dieron por lo menos 1000 libras para ir a Damasco con Salomon Monk y a Sir Moses Montefiore para que liberara a los judíos encarcelados allí y convence al sultán turco de declarar falsos los cargos de asesinato ritual que se hacían en la logia Bnai B'rith, que era una derivada de la Orden de Sion. No tiene nada que ver con el priorato de Sion, ¿no? Y entonces se creó una tapadera para las operaciones de inteligencia encubiertas de la casa de Rothschild. Bueno, también los tenemos metidos en el grupo Bilderberg, por supuesto. Muy vinculados al Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR. Aunque, digamos, el CFR no sea una sociedad secreta, ya vimos lo que es. Y cuando se inició, arrancó como una sociedad secreta y se mantuvo en secreto durante muchos años. Eso está el video pertinente también. El grupo Mesa Redonda también. Los Rothschild financiaron a Rhodes para formar De Beers. También establecieron una sociedad secreta inspirada en la de los jesuitas y los masones para ayudar a crear un gobierno mundial que tendría su núcleo en Gran Bretaña, que eso es con lo que estamos lidiando ahora, ¿no? El grupo interno fue fundado en 1891 y estaba compuesto por Mark Rhodes, Steve Lord Easterbrook y el masón grado 33 Alfred Milner. Y había un círculo secundario de miembros potenciales del círculo de iniciados que estaba formado por Lord Balfour, que era judío, que es el de la creación del Estado de Israel, también por Sir Harry Johnson, por Lord Rothschild, por supuesto, por Lord Grey, otro del círculo, y otros más. Bueno, inicialmente Lord Rothschild era parte del grupo interno de la sociedad secreta de Rhodes, pero fue reemplazado por su hijastro Lord Rosebery, que no era tan poderoso como el padre. Los socialistas fabianos dominaban el personal de Oxford cuando llegaron los de Rhodes, para tener una idea, ¿no? Y estos recibieron adoctrinamiento y entrenamiento para después convertirse en parte de un nuevo orden mundial socialista. El grupo de la Mesa Redonda surgió del círculo ejecutivo interno de la sociedad secreta de Rhodes. El círculo fue fundado poco después de que empezara el siglo XX. Se mantuvo vivo después de la Primera Guerra Mundial mediante la creación de una organización de fachada que era el Instituto Real de Asuntos Internacionales. Y el Consejo de Relaciones Exteriores era el lado norteamericano de este frente. Esto lo vimos todo en los videos que ya tienen un tiempo. El círculo interno continúa dirigiendo el círculo externo y sus dos organizaciones frontales son estos dos, el CFR y el RIA. Bueno, seguimos con las andanzas de estos señores. A principios del siglo XIX, el Papa acudió a los Rothschild para pedir dinero prestado. Los Rothschild eran muy cordiales con el Papa, tanto que un periodista dijo sarcásticamente: Rothschild besó la mano del Papa. Al menos se ha restablecido el orden. Bueno, con el tiempo a los Rothschild se les ha confiado una gran parte de la riqueza del Vaticano, eso también lo vimos. El investigador Steve Mullins escribió que los Rothschild cubrieron las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo en 1823.
Hoy en día el gran negocio bancario y financiero de la Iglesia Católica es un sistema entrelazado con los Rothschild y el resto del sistema bancario internacional. Ellos fueron nombrados los banqueros del Vaticano en el siglo XIX. Esto es oficial, no es algo que uno suponga. Por otro lado, la gran riqueza de los zares rusos fue también encomendada a los Rothschild. 35 millones de dólares con el Banco de Inglaterra de Rothschild y 80 millones de dólares en el Banco Rothschild de París. Y ellos fueron los que financiaron la Revolución Rusa, que confiscó grandes porciones de la riqueza de la Iglesia Ortodoxa. Esto también tiene su video. Consiguieron impedir así que los legítimos herederos de la fortuna de los zares no retiraran ni un centavo de los millones depositados en sus bancos. Los Mountbatten, que están relacionados con los Rothschild, llevaron la batalla a los tribunales asegurándose de que no hubiera más reclamos por ese dinero. En otras palabras, el dinero invertido en la Revolución Rusa no solo fue pagado directamente por los bolcheviques con millones de dólares en oro, sino también apropiándose de la enorme riqueza de los zares. Con este robo, los Rothschild ganaron alrededor de 50.000 millones de dólares. Y perpetraron su venganza, que fue el hecho de que en el Congreso de Viena el zar se opuso a la constitución de una especie de Estado de gobierno mundial, creando la Santa Alianza junto con Austria y Prusia. Bueno, además de eso tienen el control sobre la brujería y el satanismo. Una de las formas más puras de satanismo se puede encontrar en lo que se llama sabatismo. Y los líderes de este movimiento, antes de los Rothschild, fueron Sabbatai Zevi en el siglo XVII, Nathan de Gaza, Jacob Frank en el siglo XVIII, y ahí después vienen los Rothschild. Por eso se llama sabatismo, también franquismo, que no tiene que ver con Franco español, sino con este Jacob Frank. Y todo está mezclado, el satanismo, el mal y el dinero. Más allá del tema de si el dinero atrae el mal, de si los hombres que están vinculados a todo esto venden sus almas a cambio del cumplimiento de sus deseos, más allá de todo esto, lo cierto es que el principal grupo de hombres que se infiltraron en el sistema financiero internacional es de origen satanista. Y estos son los que ahora dirigen la Reserva Federal, son los que acceden a la creación de papel moneda por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, entre otras cosas. Al tener un control total sobre la producción de efectivo, tienen una importante influencia sobre el mundo financiero, sin mencionar que controlan el Banco Mundial. Entonces no es casualidad que después de haberse apoderado del sistema financiero mundial, quieran hacer todo lo que esté a su alcance para conquistar y destruir todo lo que sea diferente a ellos y lo que se les pueda oponer. Y así como tenían su red de espionaje, sus correos y demás, está la anécdota sobre cómo hicieron mucho dinero cuando fue el tema de las guerras napoleónicas, cuando fue la batalla de Waterloo, que entregaron fake news directamente para así influenciar sobre las acciones, diciendo que Napoleón había ganado. Esto hizo toda una movida, la gente, los inversores vendieron, ellos compraron y después llegó la noticia real y ahí es donde hicieron la diferencia y se llenaron de dinero. Entonces ya están manejando los medios de alguna manera desde aquel entonces con fake news. ¿Para qué? Para obtener beneficios. Y cuando Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, los agentes de Rothschild no solo redactaron el tratado, sino que también concibieron la idea de la Sociedad de Naciones,
que luego se convertiría en la ONU. Así que vemos cómo son los arquitectos famosos de todo esto. Y tenemos, por ejemplo, bueno, hay un enlace entre el MI5, los Rockefeller, JP Morgan, el CFR, bueno, todos están relacionados. Y ahí tenemos a Victor Rothschild, que trabajaba para JP Morgan. Y también se destacó en el MI5, la inteligencia británica. Tenemos el MI6 y el MI5. Eso también tiene su video explicativo de cuál es la diferencia. Bueno, Victor Rothschild también era comunista y miembro del Club de los Apóstoles en Cambridge. Las tenía todas. Lord Rothschild fue uno de los miembros originales del grupo de la Mesa Redonda de Rhodes, que luego se convirtió en el CFR. Fueron los Rothschild quienes financiaron a Cecil Rhodes cuando fue a África. Los Rothschild han prestado dinero a varios de sus agentes y de esta manera protegen su lealtad, al igual que con los Morgan y los Rockefeller. Los Rockefeller también eran judíos de Marran. Bueno, ahí ya está el video en el que hablamos de cómo hicieron el dinero, los primeros millonarios norteamericanos, que, digamos, normalmente se los considera que empezaron su dinastía con ganando mucho dinero con el tema del petróleo, pero también tienen su asuntito con el narcotráfico. Es decir, primero hicieron un núcleo de dinero con el narcotráfico para después invertirlo en el petróleo. Pero fue el capital puesto a disposición por los Rothschild lo que hizo que los Rockefeller fueran tan poderosos. También financiaron las actividades de Edward Harriman en los ferrocarriles. Así que ahí vemos cómo el pequeño empujón que le dan a algunos, que después se convirtieron en no solo en millonarios, sino que formaron parte de este grupo satánico, porque que se conviertan en millonarios no es el problema, sino ¿qué hacen? Se convierten en sus aliados, es como en la mafia, terminan siendo sus subordinados, pero a la vez le deben lealtad, son unos vasallos, pero unos vasallos que llegan casi a su mismo nivel, casi porque ellos siempre están más arriba, pero empiezan a formar parte del mismo grupo. Y así se van haciendo todos más fuertes, incluidos los Rothschild. Y la familia no solo ejerció una gran influencia en las sociedades secretas, empezando por los Illuminati, empezaron por lo más complicado, sino que también tienen una gran influencia en el cristianismo, no solo en el judaísmo, de lo que acabamos de hablar. El Ejército de Salvación, bajo el consejo de Rothschild, adoptó el escudo rojo, el Rothschild, como su emblema. También algunos de los Rothschild se involucraron en la campaña para relajar un poco la moral pública. El secretario ejecutivo del primer Foro Nacional de Estudiantes fue John Rothschild. Este Foro Nacional de Estudiantes cambió de nombre muchísimas veces. Y uno de los objetivos de este grupo, que era socialista, era promover la desnudez pública y el amor libre. Todos los puntos de la agenda, ellos están en todos los puntos de la agenda desde el principio. Y esta organización estaba compuesta por los siguientes grupos: el Club Liberal de Radcliffe, el Club Contemporáneo del Seminario Teológico de la Unión, el Club Liberal de Yale y otros más, pero estos eran los más importantes. Otro desarrollo de ellos fue la Federación de Jóvenes por la Paz, que constaba de la Liga Juvenil de la Comunidad de Iglesias, la Liga Metodista Edward del Distrito de Nueva York, Young Judea y la Fraternidad de Jóvenes de St. Philip's, por nombrar algunos. Bueno, muchos clérigos influyentes también se han puesto en contacto con los Rothschild. Tenemos a Harry Emerson Fosdick, que fue pastor de la iglesia Rockefeller. También estuvo entre los presidentes de la Fundación Rockefeller, por supuesto. John Foster Dulles,
del que ya hablamos también en los otros videos porque está relacionado a todas las familias, se desempeñó como presidente del Consejo de Administración de la Fundación Rockefeller y se casó con una Rockefeller, Janet Pomeroy Aubrey. Y fue además un funcionario del Consejo Federal de Iglesias de Cristo. Así que ahí vemos también cómo, al igual que otras de las otras familias, tienen sus tentáculos en las diferentes iglesias o las diferentes corrientes dentro del cristianismo. Bueno, se dice que controlan la mitad de la riqueza mundial. Yo diría que más. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York estaba controlado por 5 bancos que poseían el 53% de las acciones. Esos 5 bancos estaban controlados por Nathan Rothschild and Sons, la filial de Londres. Controlar la Reserva Federal básicamente significa controlar el dinero del mundo. Así que eso ya demuestra cuán poderosos son los Rothschild. Y si nos fijamos en los nombres de los jefes de la Reserva Federal, ahí vemos los vínculos. Otra empresa privada que utiliza el nombre federal dirigida por Rothschild es Federal Express. Y hay distintas relaciones, por supuesto, con las otras familias. Por empezar, la Rockefeller, que son las 2 familias más importantes dentro de las 13 familias gobernantes de los Illuminati. Y otras que parecen ser importantes son 2 familias judías, que son los Oppenheimer. Oppenheimer de Colonia, también de Alemania. Y estuvieron entre los primeros miembros en unirse a los Illuminati de Baviera. Había una tapadera Illuminati administrada por judíos para la mayoría de los satanistas que era el Bund der Gerechten, la Liga de los Justos. Y ahí estaban todos estos, los que eran alemanes. Y esto se usó por parte de los Rothschild para financiar el trabajo de Marx, que era masón y satanista, para financiar el manifiesto comunista. Este Oppenheimer, el primero, estaba en el círculo íntimo de la Liga de los Justos. Y un pariente suyo, Heinrich Oppenheim, diseñó la Revolución Comunista de 1848 en Alemania. La historia oficial del Partido Comunista acepta a la Liga como predecesora del comunismo, o sea que es oficial. Estos Oppenheimer estaban muy cerca de los Rothschild e incluso Robert Oppenheimer del CFR fue acusado de ser comunista. Harry Oppenheimer, que era un banquero internacional, presidente del Monopolio Internacional de Diamantes, De Beers, y presidente de Anglo American Corp. Están en posiciones importantes en las finanzas de Estados Unidos y ayudaron a administrar alrededor de 10 grandes fundaciones, incluida Oppenheimer House Trust de Nueva York, para el cuidado de niños judíos necesitados. Y se habla de un plan Rothschild. Esto está incluso en la Enciclopedia Judía, donde dice que otras familias adoptaron este plan, que fueron los Lazard, los Stern, los Speyer y los Seligman. El plan de los Rothschild era ubicar a los miembros de la familia en 5 capitales europeas, es lo que hizo uno de los primeros, para coordinar actividades. Entonces estas otras familias hicieron lo mismo. Y ahí tenemos entonces a los Stern, una de las revistas alemanas más importantes es Stern, y Ernst Stern fue el segundo al mando del Banco Mundial. Otras familias judías que establecieron la Frankfurt Judenlodge, que era una logia masónica en Frankfurt a la que pertenecían los Rothschild, fueron los Adler, los Speyer, los Reise, los Siegel, los Ellison, los Hanau, los Geisenheimer y los Goldschmidt. Isaac Hildesheim,
que era un judío que cambió su nombre a Justus Hiller, es el fundador de esta logia de Frankfurt. Michael Hess, también, que fue el director de la escuela judía reformada Philanthropin, fue una figura importante de la logia, al igual que el doctor Ludwig Baruch, que se unió en 1808. Bueno, la mayoría de estos masones judíos de Frankfurt se dedicaban al comercio y fueron los líderes de la comunidad judía de Frankfurt entre 1817 y 1842. Y hay un libro de Eustace Mullens, que ya nombré, que publicó su investigación en su libro Who Owns the TV Networks, que muestra que los Rothschild poseían el control de las 3 principales emisoras de Estados Unidos, así como otros aspectos de la industria discográfica y los medios de comunicación. También controlan Reuters. Otras fuentes indican que CNN, que inicialmente desafió el monopolio de la red judía, se corrompió con el tiempo y se convirtió en parte del sistema. Y la televisión domina todo, lo estamos viendo, eso, bueno, ya sabemos lo que es. Y a partir de ella los Rothschild mismos nos lavan la cabeza. Y llegamos al tema de las guerras mundiales. Y se habla de las 3 guerras mundiales. Porque se dice lo siguiente: una síntesis surgirá de la batalla de 2 polos opuestos. Del caos de la batalla surgirá un nuevo orden, que recuerda el lema masónico: orden fuera del caos. Si la tesis es como un martillo y la antítesis como un yunque, lo que está en el medio será destruido o reformado. Y 3 guerras mundiales permitirían que el plan funcionara. Luego se construyó el martillo, lo que le dio una base segura en Rusia, es lo que se llama comunismo. El primer yunque sería creado por el caos económico en Alemania y se habría llamado nacionalsocialismo. Ese yunque sería luego destruido en una Segunda Guerra Mundial, pero solo para reemplazarlo por otro llamado democracia. Las 2 primeras guerras mundiales hicieron exactamente lo que debían hacer, porque los resultados de la Primera Guerra Mundial fueron una dictadura satánica segura en Rusia, a fin de garantizar una base sólida para futuras revoluciones. La familia satánica Rothschild adquirió el control parcial sobre Palestina, allanando el camino para un futuro gobierno luciferino de Jerusalén. Armas de destrucción masiva y terror, la Sociedad de Naciones, y lo que en la Segunda Guerra Mundial se llegó a la expansión de sus sólidos cimientos al hacer de Rusia una potencia mundial, control completo de los Rothschild sobre Palestina, poder aéreo, incluidos misiles de largo alcance, jets, objetos voladores secretos, poderosos submarinos, todos los cuales no se pueden producir individualmente. Quienes los producen controlan el aire y las vías fluviales de un país. La Guerra Fría y una era de terror para convencer a la gente de la necesidad de un nuevo orden mundial satánico y la creación de las Naciones Unidas. En cambio, el resultado de la Tercera Guerra Mundial sería el nacimiento de un nuevo sistema religioso. La Tercera Guerra Mundial tendría que ser diseñada para ser similar al Armagedón bíblico. Entonces la gente creería que había llegado el Mesías, que había llegado el fin, cuando en realidad lo que llega es otra cosa. Y tendría que ser algo terrible para que pueda intervenir y obtener una orden milagrosa del caos de un mundo desgastado por la peor guerra de la historia. Entonces nuevamente sería orden a partir del caos, como proclaman los documentos masónicos. Se suponía que la Tercera Guerra Mundial tendría lugar en un periodo de tribulación de 7 años, desde 1992 hasta 1999. Al igual que la Segunda Guerra Mundial, que emerge de la Gran Depresión Mundial. Bueno, todo esto es lo que ellos cuentan que les dijo Satanás. Bueno, y les dijo a sus discípulos que esta tribulación de 7 años resurgirían las plagas de Egipto a gran escala, vengando lo que le sucedió a Egipto a manos de Dios y Moisés. Para una mente controlada por el mal, esta venganza tendría sentido, especialmente cuando el resultado final es la salvación del mundo por el portador de la luz, o Lucifer. Porque, bueno, en el corazón del sistema global está el satanismo.
Se esconde detrás de fachadas como las finanzas judías, el socialismo, el arrianismo, el israelismo británico, el sionismo, la masonería, que son herramientas para poner a las grandes masas al servicio del plan. Y esto se puede hacer porque en la cúspide de muchos sistemas religiosos hay satanistas que saben muy bien cuál es su misión y conducen a las personas hacia una determinada dirección. Y cada gobierno, incluso, o cada régimen, hace lo mismo, porque el nazismo era un sistema religioso gnóstico pagano, donde el sumo sacerdote era Hitler, que sabía todo lo que estaba haciendo. Lo mismo pasó con los bolcheviques. Eran ateos, sabían perfectamente hacia dónde dirigir a las masas y sabían lo que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Bueno, lo que hicieron fue construir, esta gente, este círculo satánico, crearon el socialismo internacional o comunismo y después se encontró una antítesis temporal en el nacionalsocialismo. Ambos creados por los mismos. El proceso de creación del nacionalsocialismo fue volver a recurrir a logias y otras sociedades secretas esotéricas, por lo que las sociedades secretas gnósticas y satanistas brindaron una ayuda considerable en la fundación de la Thule, por ejemplo. Porque siempre se habla de que se prohibieron las logias. Bueno, esto lo hablamos ampliamente cuando hablamos de toda la época del nacionalsocialismo. Estaba lleno de logias con otros nombres, pero detrás estaban estos. Seguían siendo lo mismo. Los remito a los videos porque ahí está explicado paso por paso. Incluso Hitler fue miembro de la sociedad Thule, que siempre dicen que nunca perteneció a ninguna y está documentado. Bueno, las abuelas del partido nazi fueron las logias masónicas alemanas y después fueron cambiando de nombre. Porque tenemos a la Brill, después la sociedad teosófica estaba metida en todo. Hitler también fue miembro de la sociedad teosófica, que tiene lazos masónicos y satánicos. Está todo el tema de la cultura tibetana hindú, de donde salen los símbolos, de donde sale la esvástica, toda esta cuestión, todo el ocultismo, que manejó tanto Bailey como Hitler, y todos los suyos, obviamente, porque Hitler estaba ahí, pero básicamente los que más conocimiento tenían eran los que venían más abajo. Y hay algo muy interesante, que es que la sociedad teosófica trabajó muy duro para destruir al Imperio Británico. Y esto puede parecer extraño, porque, ¿por qué los líderes de la sociedad teosófica, conectados a la jerarquía satánica, querían arruinar al Imperio Británico, que es la patria del satanismo y de la brujería? Y el centro del poder político secreto, sigue estando en Inglaterra. Y esto se debe, volvemos, al sionismo británico, que proporciona una gran tapadera para el satanismo. Y la razón por la cual el Imperio Británico fue destruido como tal, tiene que ver con el hecho de que la Unión de Europa, o lo que querían hacer, que hicieron finalmente la Unión Europea, nunca se hubiera llevado a cabo si Inglaterra se hubiera centrado en su imperio. Y de hecho, el imperio fue cayendo a pedazos. Si estaba bien o mal, si el imperio era una porquería, ahí ya cada cual a su gusto. Es cierto, hicieron desastres. ¿Por qué? Porque tienen todo esto adentro. Es la cuna de toda la porquería. ¿Pero por qué? Porque en realidad no estamos hablando del imperio o de las Islas Británicas con su pueblo, básicamente, sino que estamos hablando de que están dominados, su gobierno está dominado desde épocas remotas por los bancos y luego por lo que se llamó el sionismo, más los bancos. Y no era útil que hubiera un imperio fuerte
fuera de esto y que se centraran en ellos, porque se necesitaba formar un bloque. Y si ellos estaban bien como imperio, no se hubieran unido nunca al bloque. De hecho, ya se salieron. Entonces, la sociedad teosófica fue un instrumento para hacer caer todo esto. ¿Con qué? Con toda la cuestión del Tíbet y con toda la cuestión de la cultura oriental, que estaba en manos del Imperio Británico. Por ejemplo, la sociedad teosófica es responsable de la independencia de la India de Gran Bretaña. Porque además convengamos en algo. Todos estos lugares se independizaron, pero no mejoraron. Es decir, estaban mal y siguieron estando mal. Sí, no son más colonias. Puede ser un avance. Hay que ver hasta dónde. No es por defender el colonialismo, ni muchísimo menos. Pero también vemos lo que pasó en América, con el tema de la leyenda negra española. Bueno, volviendo a la sociedad teosófica, primero lo que logró fue cambiar la política británica para que los británicos se volvieran impopulares. Después, el presidente de la sociedad teosófica, que en ese momento era Besant, tuvo que ver con el tema de Gandhi y otros líderes indios que se involucraron en el ascenso al poder de Besant como presidente del Partido del Congreso Indio. Este partido político todavía gobierna la India. Y el teósofo Mahatma Gandhi, siguiendo los pasos de Annie Besant, dirigió al pueblo indio contra el dominio británico. Ya sabemos, hemos hablado de eso, de que Gandhi era masón. Y el golpe final lo asestó otro teósofo, que fue Hitler. Y ahí, bueno, le dio el golpe de gracia, porque lo que la élite quería era que el Imperio Británico muriera como tal, y trató por todos los medios de convencer a los nativos británicos de que el imperio era demasiado débil después de la Segunda Guerra Mundial para adelantarse a la independencia de sus colonias. Y tenía que, para poder tomar el control, había que debilitarlo y había que romperlo, como todos. Se rompieron todos los imperios. Todos. El ruso, el otomano, el británico, el español en su momento, pero eso fue anterior. Porque es la manera de controlarlo y de meterse. Y es lo que hacen los masones. Por eso ahí tenemos a Churchill, a Roosevelt, a Stalin. Todos eran masones. De Gaulle en Francia estaba relacionado con grupos esotéricos, con la Gran Oriente, que lo ayudaron en su ascenso al poder en la década del 50. Churchill era sionista, lo vimos, está el video, y también socialista pro-fabiano. Stalin era satanista. Roosevelt era sionista, pro-comunista y socialista. Tanto Churchill como Roosevelt provienen de dos linajes principales. De todas las logias y sociedades que nacieron durante el nazismo, de ahí se deriva lo que después fue la New Age. Lo que hacían en el castillo de la Orden de la SS, básicamente es lo que después hizo Anton LaVey. Y ahora los tenemos en Ucrania. Todo lo mismo. Así que, bueno, y detrás de todo esto, los Rothschild manejando todo, y a todos. Todo lo que vemos es una película hecha, dirigida, protagonizada y financiada por los Rothschild. Y estamos contando una visión general de lo que es la familia, cómo empezó y demás. A esto hay que agregarle que dentro de esta propia línea oscura hay guerra entre ellos, se pelean, bueno, se hacen maldades, o sea, el mejor estilo dinastía en su momento. Y bueno, eso ya es entrar más en detalle, con lo cual estaríamos años contando cómo se van peleando y se van sacando las cosas. Y
digno de una novela, pero en capítulos, en muchísimos capítulos, da para hacer eso. Pero al que le interesa, entonces puede ir buscando, porque de algunas familias hay poca información, de otras hay más, como en el caso de los Rothschild, los Rockefeller, los más famosos, los Kennedy. Y ahí están las vicisitudes, ¿no es cierto?, de cómo van incluso perdiendo parte de su patrimonio dentro de esas peleas, van perdiendo poder, o alguno se revela, y hay, bueno, hay misterios y asesinatos y de todo. Porque, claro, cuando la familia alcanza tanto poder, estas cosas pasan, porque pasan incluso cuando una familia es común, sin poder ni nada, siempre hay intrigas de todas formas, peleas, encontronazos entre los diferentes miembros. Imaginemos si hay muchísima plata y muchísimo poder en juego. Así que bueno, el que le interesa puede buscar y hacerse su propia novela para seguir los vericuetos de la historia.